Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda tan interesante titulada Universalización de la atención médica gracias a la inteligencia artificial y la pregunta ¿realidad, utopía o distopía? En este tema tan interesante nos lo van a un poco eh, desmembrar, vamos a ponerle el foco en algo que preocupa tanto, a través de dos interesantes ponencias, la de Rafael Amo y la de Luis Echarte Alonso, que primero harán una presentación sobre su visión de esta mesa y luego ya empezaremos a plantear cuestiones para ahondar un poquito más, que siempre es interesante. El profesor Rafael del Amo es director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, institución en la que también ejerce como profesor de Teología Moral y Filosofía. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Universidad Rey Juan Carlos. Su formación combina la reflexión humanista con el análisis ético de los avances científicos y tecnológicos y a lo largo de su trayectoria ha investigado sobre temas tan diversos como antropología filosófica, bioética, filosofía de la biología y ética de la investigación, abordando cuestiones claves como la dignidad humana, el envejecimiento, el cuidado de las personas vulnerables y desafíos éticos de la inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario. Es autor y coordinador de diversas obras sobre bioética, ciencia y espiritualidad, entre ellas Inteligencia Artificial y Bioética, de 2023, y además el profesor Amo promueve una mirada integradora sobre la ética, la ciencia y la fe, defendiendo la necesidad de una reflexión moral profunda y sobre todo que acompañe a los avances tecnológicos. Su participación en esta mesa redonda, sin duda, estoy convencida de ello, aporta una visión ética y humanista esencial para comprender el papel de la IA en la universalización de la atención médica. Por su parte, Luis Ecarte Alonso, el doctor Luis Ecarte, es profesor de filosofía de la medicina y la bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde también forma parte del Comité de Ética de la Investigación. Médico de formación y doctor en neurociencia, ha desarrollado una sólida carrera académica e investigadora en la intersección entre la biomedicina, la filosofía y la ética. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía de la tecnología, la neurotecnología con fines no terapéuticos y la psicología moral, con especial atención al impacto del transhumanismo y las biotecnologías de mejora en la identidad y la autenticidad de personas. Ha realizado estancias de investigación en universidades tan prestigiosas como Berkeley y Oxford, lo que le ha permitido, sin duda estoy segura de ello, enriquecer su enfoque interdisciplinar y global. Es autor de numerosas publicaciones científicas que exploran los límites éticos de las intervenciones tecnológicas sobre el ser humano y los retos morales a los que nos enfrentamos a través de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Su intervención en esta mesa aportará también una perspectiva crítica y reflexiva sobre cómo la tecnología puede transformar y en ocasiones también tensionar la esencia misma de la práctica médica y del cuidado humano. Bienvenidos a los dos, es un placer teneros hoy aquí. Y sin duda ya le damos el turno de palabra al profesor Rafael Amo Usanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Y bueno, en aras de la hora, que no es una hora muy buena para escuchar con atención, pero bueno, y por ser fieles a los tiempos, vamos a proceder lo más rápidamente posible. Yo voy a exponer prácticamente en este orden las cuestiones que nos ocupan para hablar del reto de la universalización de la atención médica gracias a la inteligencia artificial. Muy brevemente voy a referirme a si es posible y qué es posible hacer con la inteligencia artificial en la atención médica y cómo esto puede efectivamente universalizarla, hacerle llegar más lejos. Bueno, la inteligencia artificial en salud, donde es muy eficaz, es en el diagnóstico. Facilita mucho el diagnóstico por el análisis de imágenes médicas, por el análisis de datos clínicos, por el procesamiento del lenguaje natural. Esto le hace mucho más eficaz y mucho más accesible en lugares donde a lo mejor no puede haber un médico con esas capacidades. Para los tratamientos también es muy eficaz. Predice la eficacia de los fármacos con gran precisión,
hace modelos predictivos con datos genómicos y clínicos o análisis automatizado de imágenes tumorales, como nos han hablado esta mañana ya de esas posibilidades. Todo esto hace posible, igual que antes, que en algunos lugares donde no se llega o no hay una atención sanitaria con esa capacidad, pues pueda llegar la salud o el cuidado de la salud más eficazmente. En la medicina preventiva, con los wearables o los dispositivos inteligentes, en salud mental, para detección de enfermedades infecciosas, para aplicaciones de autocuidado y de estilo de vida, todo esto hace posible que en cualquier lugar del mundo, zonas rurales, zonas o zonas del sur o zonas donde menos riqueza haya o más accesibilidad a médicos o a un mejor sistema sanitario, pues pueda llegar estos avances en salud. Lo mismo se puede decir de la investigación biomédica y descubrimiento de medicamentos. Se pueden descubrir nuevos fármacos, como hay ejemplos ya de algún antibiótico. Se pueden reposicionar fármacos que existían para utilizarlos para otras cosas. Se pueden optimizar los ensayos clínicos. Todo esto, vuelvo a repetir, puede permitir la universalización de la salud en otros lugares donde los sistemas sanitarios o sistemas de investigación no son tan eficaces. Y por último, la gestión hospitalaria y la calidad asistencial. Se pueden planificar y optimizar mucho mejor los recursos hospitalarios, cosa que viene muy bien para aquellos sistemas sanitarios más pobres o menos capaces. Se puede automatizar la cuestión administrativa, triajes inteligentes en atención primaria, se pueden hacer vigilancias epidemiológicas y de salud pública en aquellos lugares especialmente más pobres donde hay muchas más enfermedades infecciosas, o puede utilizarse la inteligencia artificial generativa en documentación clínica, lo cual facilita bastante. Bueno, muy rápidamente eso ha sido, digamos, las vías, los caminos donde la inteligencia artificial puede universalizar el sistema, el derecho a la salud. Pero la pregunta que yo me gustaría hacerme, porque no soy médico y no soy especialista en temas de salud, y soy especialista en bioética, es no solo si es posible o no es posible una universalización de la atención de la salud o de la mejora de la salud, sino si es justo. Si esta universalización de la atención médica gracias a la IA se diera en el mundo, en lugares más empobrecidos, ¿sería justo que fuera así? Bueno, primero, un mapa de la injusticia en la inteligencia artificial aplicada a salud. Las directrices europeas para una ética, para una IA confiable, que fueron el documento previo al reglamento que esta mañana nos han estado hablando permanentemente, primero se hizo por un grupo de expertos estas directrices éticas que fueron las que luego las que luego se apoyaron para el reglamento. Dice que un sistema es justo cuando garantiza una distribución justa e igualitaria de los beneficios y costes y asegura que las personas y grupos no sufran sesgos injustos, discriminación ni estigmatización. Bueno, luego veremos si eso es la justicia, pero nos da tres posibilidades de injusticia: los sesgos, la falta de equidad y la discriminación. A los sesgos no me voy a referir porque se han referido esta mañana con mucha precisión ya, por eso lo dejé fuera. Y además porque el sesgo no siempre procede de una injusticia, puede proceder simplemente de un error, como muy bien han dicho esta mañana, ¿vale? Y por eso me voy a referir o voy a hacer una especie de mapa de una injusticia a propósito de las faltas de equidad y la discriminación y estigmatización. Es decir, si esta inteligencia artificial ayudara a universalizar la salud, ¿qué injusticias se podrían cometer por estos dos principios? Porque faltara la equidad o hubiera discriminación. Bueno, la primera, pero tampoco me voy a detener en ella, como ven, estoy primero desbrozando a lo que me voy a dedicar. La primera es una que se podrá dar, y de hecho yo creo que se puede empezar a dar, que es la de una doble sanidad. La del enfermo que tiene acceso a un médico de carne y hueso que establece una relación sanitario-paciente que de suyo es una relación ya sanante, o si universalizamos la salud por medio de la inteligencia artificial y decimos, bueno, es que como allí no va a poder haber un médico, pues que haya inteligencia artificial. Pero oiga, le estamos privando de la relación sanitario-paciente, que es una relación humana, que es una relación constructiva y que es una relación sanante. Entonces,
La primera injusticia, que no voy a estudiar aquí, pero la primera injusticia es esa. Es no estar en el problema de la universalización de la salud por medio de la inteligencia artificial nos puede estar generando una doble atención a la salud. Una de los que tienen acceso a una relación sanitario-paciente corporal y otra a los que no tienen una relación sanitario-paciente corporal. Esto no es baladí, porque la relación sanitario-paciente forma parte intrínseca del acto médico. Entonces no es una cuestión menor. Pero esto para otra ocasión, como dirían los clásicos. Bien, por tanto, nos vamos a referir a las injusticias que pueden causar o puede existir en una universalización de la de la salud por medio de la inteligencia artificial cuando hay discriminación o cuando hay falta de equidad. Ese es el objeto expreso de mi intervención. Por tanto, la primera injusticia que puede aparecer si se universalizara la salud por medio de inteligencia artificial es la injusticia por pobreza de datos. Es decir, se ha dicho hasta la saciedad esta mañana, la inteligencia artificial se nutre de datos, se alimenta de datos, pero puede haber pobreza de datos, y no me estoy refiriendo al sesgo, como se ha puesto algún caso esta mañana, que hay fallos estructurales en la alimentación de una inteligencia artificial y no se alimentan con historias clínicas de mujeres o de raza afroamericana, como pasa en Estados Unidos, etcétera. No, me estoy refiriendo a que hay pobres que no existen, gente que no tiene acceso a la salud. Por lo tanto, no es que yo me equivoque y no introduzca, no alimente una inteligencia artificial con esos datos, es que no existen esos datos. Hay muchísima población en el mundo que no tiene datos de salud, porque jamás han formado parte de un sistema. Con lo cual, es la primera injusticia, ¿no? La consecuencia es que impide que estos colectivos sean representados en el entrenamiento de algoritmos, su validación y en el acceso a las soluciones desarrolladas. Es una injusticia epistémica, porque no se genera conocimiento sobre ellos, y es una injusticia distributiva, porque se le niega el acceso equitativo. Puede haber también una injusticia procedimental, y es la que consiste en el procedimiento del razonamiento de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque se pueden haber incorporado indicadores indirectos a la inteligencia artificial que ya reflejan o aumentan o multiplican, como bien decían esta mañana, desigualdades preexistentes. ¿Mm? Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, de gestión de inteligencia artificial en salud, que distribuya los recursos en previsión del ahorro del gasto y no de la enfermedad de la persona. Es una injusticia preexistente, pero que se incorpora a los procedimientos de inteligencia artificial. ¿Vale? Y bueno, pues evidentemente en inteligencia artificial se multiplica. Otro tipo de injusticia, la injusticia por exclusión de prioridades de investigación. Cuando los temas, poblaciones o enfermedades que se investigan están determinados por intereses económicos, tecnológicos o geopolíticos. Hay enfermedades endógenas de una zona que no se van endémicas, perdón, que no se van a estudiar nunca, porque a nadie le interesa unas enfermedades endogámicas, o sea, endémicas de determinadas zonas o de determinadas razas. ¿Mm? Entonces, esto en realidad lo que está haciendo es replicar una injusticia previa, porque a esa gente ya la tenemos fuera del sistema, ¿no? Evidentemente, a lo que cuando se invierte mucho dinero en alimentar una inteligencia artificial, se invierte en zonas donde va a revertir esa inversión. Se invierte en fármacos donde van a revertir esa investigación. Esto de hecho ya ocurre sin inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial lo puede multiplicar. Y luego puede haber una injusticia por falta de equidad. Es decir, que proviene de la falta de equidad, o es decir, de reparto entre los beneficios de la investigación. Ya el protocolo de Helsinki recuerda que tiene que haber un equilibrio entre costo y beneficio cuando se produce una investigación. Así, hay poblaciones pobres que no van a poder adquirir nunca sistemas de inteligencia artificial, porque hasta aquí hemos estado hablando que parece, quizá, a ver, cuando hablamos de estos temas, a veces intentamos ser pedagógicos y somos a veces demasiado coloquiales, ¿no?
y parece que es que el ChatGPT de nuestro móvil es el médico que va... No, no, oiga, los sistemas de inteligencia artificial aplicados en salud son sistemas muy costosos que sean muy específicos que han costado mucho dinero. Entonces, hay muchos sistemas sanitarios que nunca van a poder adquirir esos, esos recursos, por lo cual ya se está generando una injusticia, porque los beneficios de la investigación no se están repartiendo equitativamente en las sociedades, ¿no? Bueno, diríamos que esa es la primera parte de mi intervención en la que he hecho, digamos, el mapa de las injusticias que quisiera analizar. Estas cuatro tipos de injusticias por discriminación o por falta de equidad. Pero, como buen filósofo, eh, hay que preguntarse si por la totalidad de las cosas por sus últimas causas, que decía Aristóteles. Entonces, oiga, pero ¿y qué es la justicia? Porque claro, hasta ahora hemos estado diciendo, esto es injusto, injusto. Depende que sea la justicia. ¿Vale? Depende que sea la justicia. Hasta ahora, normalmente manejamos todos un concepto común de justicia, pero si nos ponemos a indagar, a lo mejor no acabamos tan igual. Por tanto, voy a explicar ahora un momento qué podemos entender por justicia y someter esas cuatro injusticias a este juicio. Y digamos que estas son las coordenadas de las teorías de la justicia. En el eje horizontal entendemos el componente esencial de la justicia. Para la Grecia clásica, una cosa justa era cuando se adecuaba a la norma, adecuaba a la norma. Si es justo, si cumple si es cosmético, si se cumple el orden. En el extremo contrario tenemos las teorías libertarias, para las cuales una cosa es justa si respeta la libertad. Y en el eje vertical tenemos la antropología de las teorías de la justicia. Cuando el sujeto es un individuo absoluto y es el contrato social de Rousseau. Nos reunimos solo porque nos conviene para protegernos, pero el homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Mm? En las, más abajo en la parte opuesta del eje es cuando entendemos que la sociedad es un organismo y los ciudadanos son miembros de una sociedad que en el extremo de abajo, que serían los marxismos, por ejemplo, la sociedad es más que el individuo y el individuo se debe sacrificar en pro de la sociedad. Bueno, entre esos ejes yo voy a dedicar solo a tres teorías de la justicia. La teoría libertaria, que luego explicaré por qué, porque a mi juicio es uno de los problemas. La de la imparcialidad y equidad, que es la teoría de Rawls, y la del bien común, digamos, que es la teoría de los comunitaristas. Resumido muy rápidamente, la justicia para las teorías libertarias consiste en que una cosa es justa si respeta mi libertad y da igual lo que ocurra con el reparto de beneficios y de costes de los demás. ¿Mm? Así una redistribución forzada de los beneficios es siempre una injusticia. Luego veremos, que esto puede parecer ahora muy teórico, pero aterrizamos. Para las teorías de la justicia de Rawls, bueno, esta es un poco más complicada. Hay como dos partes de ese principio. El primer principio afirma que cada persona debe tener un igual derecho al conjunto más amplio posible de libertades, y el segundo regula las desigualdades sociales, diciendo que solo una cosa es justa si beneficia también a los más desfavorecidos. Por tanto, tiene que haber, digamos, un reparto de beneficios para que una cosa sea justa. Debe primarse mi libertad, pero debe primarse también a los más desfavorecidos. Y todo esto con un velo de ignorancia para que no sepamos quién es el desfavorecido y quién es el favorecido. Y las éticas comunitaristas son las que proponen que el bien común surge de una vida compartida. Es decir, las personas solo se entienden en sociedad y por tanto solo una cosa es justa cuando beneficia a la comunidad, a la sociedad. Bueno, con esta cosa tan rápidamente explicada, vamos a ver cómo quedarían ese mapa de la injusticia en las distintas teorías de la justicia. Y luego explicaré por qué quiero llegar aquí. Pues la pobreza de datos, de esa que he hablado, para la teoría de la justicia de Rawls evidentemente sería injusta, porque el sistema de salud debe representar equitativamente a todos, debe haber de todos, ¿no? Para el comunitarismo también sería injusto, porque los excluidos de los datos
son invisibles para la comunidad, o sea, parece que los hemos expulsado. Pero para los libertarios no sería injusto esa pobreza de datos, porque mientras se respete la libertad, yo puedo ser, incluso querer no dar mis datos, ¿no? Por tanto, la desigualdad de datos refleja diferencias legítimas, pero nada más. En cuanto a la injusticia procedimental, pues para la teoría de la justicia de Rawls sí que sería una injusticia, porque la falta de transparencia vulnera ese velo de ignorancia y la racionalidad pública, ¿no? Eh, para los comunitaristas también, porque destruye la participación, destruye, te dejas gente fuera, destruye la comunidad. Pero para los libertarios, si consientes libremente, el sistema es legítimo. Si tú consientes libremente ese sistema y tú se te respeta la libertad, no sería injusto. La exclusión de prioridades de investigación, pues ocurre lo mismo. Para el enfoque de Rawls sería injusto porque vulnera el principio de diferencia, es decir, hay una diferencia, pero no se beneficia a los más perjudicados, a los más vulnerables. Para el enfoque comunitarista estaríamos hablando de un desvío del bien común. La ciencia dejaría de servir al bien común. Pero para los libertarios, cada uno investiga según su libertad y según sus intereses. Y nadie está obligado a compartir, sino a ser libre. Y por último, la última mapa de la injusticia, la falta de equidad en el reparto de beneficios, para el sistema de teoría de justicia de Rawls, rompe la reciprocidad justa, el deber de beneficiar a los menos aventajados. Lo mismo ocurre para los comunitaristas, que el progreso científico debe fortalecer la solidaridad y la gratitud, pero para los libertarios los beneficios pertenecen a quien los ha generado y por tanto no debería repartirse el beneficio. En resumen, para Rawls interpreta las injusticias de la inteligencia artificial en salud como fallos estructurales en la igualdad de oportunidades y distribución de beneficios y exige correcciones institucionales. Para el comunitarismo las ve como una fractura del mundo del moral del tejido moral y solidario de la comunidad y reclama una participación y orientación al bien común. Para el libertarismo, por el contrario, niega que haya injusticias si las acciones son voluntarias y respetan los derechos de propiedad, limitando el papel del Estado al cumplimiento de los contratos. Por tanto, en conclusión, volviendo a la pregunta inicial que he reformulado, si se produjera una universalización de la salud por sistemas de inteligencia artificial, ¿sería justo? Pues depende. Pero para la mayoría de las teorías de la justicia, las aplicaciones de AI en salud han de implementarse con precaución para no dañar a los más desfavorecidos. ¿Mm? Esto implica que es necesario examinar con especial atención cada aplicación de la inteligencia artificial en salud para que ninguna eluda los controles éticos inspirados en estas teorías de la justicia. Decían, me voy a interrumpir aquí porque esta mañana he estado eh, toda la mañana flotando en el ambiente que efectivamente la inteligencia artificial como sistema tecnológico no es neutro, no existe. Es un sistema, toda tecnología es un sistema intencional. El que lo crea para y por tanto lo crea con unos valores. ¿De acuerdo? O sea, no existe, es el famoso dilema de Oppenheimer. La energía nuclear no existe, se utiliza para una bomba, en primer lugar. O sea, ya es un sistema intencional. Y aquí pasa igual. Es decir, estos sistemas de inteligencia artificial aplicados a la salud son sistemas intencionales. Cuando se crean, ya se les crea con la intención, con la teoría de la justicia que tú le quieras meter. ¿Mm? Por tanto, si se crean así, pues habría, dado que la mayoría de las sociedades, en las sociedades, la mayoría de las teorías de la justicia lo ven como con que hay que tener precaución, yo creo que deberían tenerse precaución, ¿no? O sea, mayoritariamente es así. Vivimos en un mundo plural, pero si la mayoría piensa así. Por tanto, que todas estas aplicaciones deberían evaluarse individualmente en su contribución efectiva a la equidad y al bien común. Y la segunda derivada, y con esto concluyo, yo creo que es preciso la cautela ante políticas libertarias que emergen en algunos populismos. ¿Vale? Hay populismos de todo tipo, por un lado y por el otro. Pero en algunos están emergiendo, digamos, esa concepción de la libertad, de la justicia como libertad, ¿no?
Habría que llevar precaución, pues aplicadas a la inteligencia artificial en salud podrían aumentar las desigualdades y perjudicar a los más pobres. O sea, una inteligencia artificial desregulada está diciendo que es libertaria. Entonces, eso sin duda yo creo que podría conducir a estas injusticias. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rafael del Amo por tan magnífica exposición. Ahora le cedemos la palabra al doctor Luis Echarte. Uy, Muchas gracias. perdón. Cuando quieras. Muy bien, ya se ve la presentación, ¿no se ve? Ahora se pondrá. Pues buenos días a todos y agradecer a los organizadores la invitación a esta mesa y al Congreso en general que está siendo, bueno, cubriendo todas las expectativas a mi juicio. También buenas tardes a todos los asistentes, los que estéis aquí presentes y los que nos acompañan a través del streaming. La pregunta de la mesa es esta, la que viene en la pantalla. Universalización de la atención médica gracias a la inteligencia artificial. ¿Realidad, utopía o distopía? En estos minutos me gustaría que nos eleváramos hacia un enfoque más general e ideal. El más general e ideal posible, el de la totalidad y el de las causas últimas, como ha dicho, introducido el doctor Amo, el profesor Amo. Porque desde él trataré de justificar mi respuesta a la pregunta de la mesa, que ya lo adelanto, es esta. Creo que la universalización de la atención médica es factible, aunque a largo plazo. Es decir, no es una utopía. Aunque también creo que este logro no va a depender de la inteligencia artificial, por lo menos de manera sustancial, sino más bien de una buena gestión política que requerirá un modelo educativo previo, adecuado y esforzado. De ahí que tengamos que esperar. Y quizá tengamos que esperar mucho. Por último, también considero que en el camino nos enfrentaremos a graves riesgos, también reales, no distópicos, en los que ahora sí la inteligencia artificial puede tener un papel causal protagonista. Y abordaré todo esto, aquí mi provocación, para removerles de esta hora de la siesta, ¿verdad? Como digo, lo voy a abordar mirando al pasado, porque el pasado siempre sorprende. No se preocupen por las diapositivas, poca letra, muy visuales, diseñadas para que los que se aburran al escucharme pues puedan dedicar su atención a vagar por las imágenes. ¿Sí? O quieran echar un sueño. La hora lo propicia y no se inquieten, duerma sin culpa. ¿Sí? Grandes ideas han surgido de un bien dormir. Y piénsenlo bien, las máquinas no duermen, ni sueñan. Hay una de las grandes diferencia importante, que no voy a entrar aquí en ella, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Pues bien, vamos allá. Me gustaría empezar recordando el famoso programa ELISA, desarrollado por Joseph Weizenbaum en 1966, que simulaba una conversación con un terapeuta, el primer chatbot, y con el que se prometió alegremente, creo yo, que la salud mental llegaría por fin a todos los hogares, por lo menos aquellos que pudieran permitirse tener un ordenador personal en casa. Estos computadores se popularizaron en el primer mundo pocos años después, en la década de los 70, pero con ellos no llegó ni la salud mental ni la universalización asistencial. Bien, ahora la historia se repite, aunque se ofrecen promesas de aún mayor alcance. En los foros de bioética se discute hoy sobre la posibilidad de la supercognición, de la superlongevidad o del superbienestar. Narrativas que en muchos casos también integran la inteligencia artificial en la propuesta. No insistiré en las múltiples posibilidades que nos abre la inteligencia artificial, que las tiene y tendremos que saber aprovecharlas, sino que prefiero detenerme en explicar el riesgo del malogramiento estructural asociada a la automatización asistencial. ¿A qué me refiero? En primer lugar, existe
aquí va la distopía, existe el peligro de que, por estar cada ciudadano constantemente monitorizado por sensores biométricos, se genere un flujo continuo de datos que llegue a determinar su valor sanitario y su acceso a los tratamientos. Este peligro se vería potenciado, en segundo lugar, con unos sistemas de inteligencia artificial centralizados y gestionados por corporaciones o gobiernos con intereses partisanos. Esta mañana hemos estado hablando detenidamente de esto. Ellos serían quienes decidieran quién merece la atención prioritaria según productividad, historial genético o costo estimado. Unas decisiones que probablemente también terminarían delegándose en la inteligencia artificial. En tercer lugar, si se avanza en esta senda, va a resultar inevitable que ambulatorios y hospitales queden reducidos a centros casi completamente automatizados, sin apenas médicos, donde se atenderían, como he dicho, solo a los pacientes aprobados por el algoritmo, mientras los demás recibirían cuidados remotos y de baja calidad. En cuarto lugar, la relación médico-paciente vendría a ser sustituida por simuladores afectivos, emocionalmente vacíos pero muy persuasivos. Así que ni ahí. En lo más humano, el profesional encontraría un refugio, quedando aún más atrapado y más frustrado en tareas técnicas y administrativas. Finalmente, en quinto lugar, no solo es que el derecho de la atención médica habría quedado reducido a privilegio algorítmico, sino que el control de la salud se utilizaría como mecanismo de vigilancia social. Los datos biométricos servirían para rastrear conductas, emociones y desviaciones del llamado bienestar normativo, término que ya se utiliza. Muy bien, pues que nadie se alarme, ¿verdad? Estoy describiendo un escenario irreal, aunque ya hay quienes avisan que nos dirigimos en dicha dirección. Somos todavía una bolita de nieve, pero es cuestión de tiempo. Especialistas en inteligencia artificial como Geoffrey Hinton o Joshua Bengio, ambos galardonados con el premio Turing, llevan tiempo alertando contra el gran peligro de los malos usos de la inteligencia artificial. Pero en el contexto biomédico resulta más interesante las investigaciones de José Repullo, que ha sido durante décadas profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, así como investigador del Instituto de Salud Carlos III, todo un referente en España, al menos en salud pública. Pues bien, al profesor Repullo le inquieta la creencia cada vez más extendida de que la tecnología pueda ser el principal remedio para todo lo sanitario. Pues esta idea, afirma, está acaparando los principales frentes de inversión y actuación en política sanitaria. En un trabajo de 2024, aquí en la diapositiva, titulado La influencia de la tecnomedicina en la relación médico-paciente, Repullo afirma que, si no ponemos remedio, con la tecnomedicina posmoderna, clínicos y pacientes acabarán adaptándose y acoplándose a la máquina, y no al revés. De hecho, a su juicio, la tecnología ya ha empezado a redefinir el contorno del acto médico y a disciplinar todos en torno suyo. Es decir, la universalización se acabará produciendo, que nadie dude de esto, pero ¿a qué precio? El de una medicina cada vez más fragmentada y atomizada. Y por ello, concluye Repullo, rendida a la inmediatez clientelar y a la mercantilización comercial. Esto es la consecuencia de confundir los fines y los medios. El esquema de la diapositiva, elaborado por el propio investigador, refleja esta evolución en tres fases del modelo sanitario. En la primera fase, el centro pivotante estaría localizado en la relación médico-paciente. En la segunda fase, que sería en la que nos encontraríamos ahora, pasaría a ocuparlo los equipos asistenciales. Y en la tercera y última, la distópica, serían las baterías diagnósticas y terapéuticas las que escalarían el podio. Muy bien, pues ante el diagnóstico sistémico de Repullo, hagámonos dos preguntas. Primero, ¿cómo hemos llegado aquí? Y segundo, ¿qué recepción tienen dichas llamadas de atención en el público, en la academia? Empecemos por esto último. Pese al morbo que despiertan este tipo de argumentaciones catastrofistas, su impacto suele ser bastante pobre. La distopía funciona muy bien en la literatura y en el cine, mientras que la utopía tecnológica es mejor recibida en los foros científicos y en los comités de expertos, que es donde se decide nuestro futuro, o con suerte. Y tiene algo de humano. Somos más receptivos a los refuerzos positivos que a los negativos, por regla general. Solemos ser más condescendientes con las falsas esperanzas que con los mensajes agoreros. Pero hay más razones y estas tienen que ver con nuestra época. Por un lado, tras las varias revoluciones tecnológicas, que llevamos varias, ¿verdad?, en este siglo, o entre el siglo pasado y este, comenzamos a acostumbrarnos, valga la paradoja, a que la tecnología nos sorprenda.
lo que se traduce en una mayor sospecha de la existencia de imposibles tecnológicos. A este fenómeno se suma otro de carácter ideológico que tiene que ver con la creencia en el dogma del progreso tecnológico inevitable. Me refiero a la vieja idea del humanismo ilustrado de que el avance de la tecnología es un proceso lineal e inexorable. Se ha visto esta mañana. Que inevitablemente conduce a mejoras sociales, económicas y culturales. De ahí nuestro tecnooptimismo, un tecnooptimismo cultural. El asunto viene largo. En la diapositiva una caricatura de Robert Seymour publicada en 1828, titulada La marcha del intelecto, donde el espíritu ilustrado toma, o casualidad, forma de máquina barriendo a políticos, filósofos, artistas y pastores. La técnica por fin poniendo orden. Para los ilustrados de ayer y de hoy, la razón matematizante y sus frutos, la tecnología, son el arma definitiva para conquistar el Olimpo, derrotar a los viejos dioses y ocupar su puesto. En la diapositiva, el famoso Prometeo llevando el fuego a la humanidad, obra de Rubens, 1636. Y en los versos de la derecha, Goethe, el poeta, plasma poéticamente esta nueva esperanza de la escatología laica que luego criticará con gran dureza. Entre 1772 y 1774, Goethe escribe: Aquí estoy dando forma, es el canto de Prometeo retando a Zeus. Aquí estoy dando forma a una raza según mi propia imagen. A unos hombres iguales a mí sufran y se alegren, conozcan los placeres y el llanto. Y sobre todo a ti no se sometan, como yo me someto malamente a ti, Zeus. Ante semejante promesa de prosperidad y poder autodeterminante, los cuestionamientos distópicos suponen una verdadera afrenta. Y no son muchos los que están dispuestos a cargar con el estigma del pensamiento retrógrado, que además suele asociarse al discurso del miedo, del autoritarismo y, por supuesto, con el juicio severos de los dioses castigadores. Al revés, para la esperanza ilustrada, el fuego no cae del cielo, el fuego viene de abajo arriba, el fuego sube y siempre para bien. Aldous Huxley, voy a comenzar a hablar de Aldous Huxley ahora, es uno de los intelectuales del siglo XX que más páginas ha dedicado a estudiar y denunciar el prejuicio objetivista y el tecnooptimismo, y lo que hoy denominaríamos como cultura de la cancelación. Voy a recuperar algunas de sus más importantes ideas que considero muy pertinentes en el debate de la universalización. Porque Huxley sabía de primera mano de lo que hablaba, pues en su obra más famosa, Un mundo feliz, 1932, recibió por una parte el aplauso del público, sí, pero a la vez las más feroces críticas tanto de científicos como filósofos. El tiempo acabó dándole la razón. Un mundo feliz es una obra visionaria que anticipó lo que se nos venía encima. Así que en el prólogo de la edición de 1946 se toma su particular venganza, que aquí vengo a trasladaros a todos. Dice: primero, lo que hace es recordar con sarcasmo cómo la novela fue tachada, abro comillas, como un síntoma del fracaso de una clase intelectual en tiempo de crisis. Cierro comillas. Y esto se lo decían quienes se tenían a sí mismos, continúa la cita, como los principales representantes del éxito y del progreso moderno, los tecnooptimistas. A todos ellos dedicará las siguientes palabras en este prólogo, durísimas palabras. Abro comillas. Estos benefactores de la humanidad se merecen el debido honor y conmemoración. Construyamos un panteón para académicos. Deberíamos enclavarlo entre las ruinas de las ciudades destruidas de Europa o Japón. Y sobre la entrada del osario yo grabaría en letras de unos 2 metros de altura estas simples palabras: consagrado a la memoria de los educadores del mundo. Y luego termina con un adagio en latín en la proyección que yo les traduzco. Si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Porque ¿quién es capaz de seguir afirmando, se pregunta Huxley, que la educación ilustrada previene a los hombres de actos de barbarie tales como lanzar armas nucleares contra miles de niños, mujeres y ancianos? Al igual que Repullo, Huxley defiende que hay ideas muy peligrosas. De hecho, identifica la causa última de la atrocidad nuclear en la creencia de que se puedan alcanzar los grandes sueños de la humanidad, la salud, la riqueza, la educación de los pueblos, con un método reductivo. Algo que no solo es falso, sino que según él trae el desastre.
Los abordajes parciales solo resuelven problemas locales. Y la novela, Un mundo feliz, en este sentido una excelente narrativa sobre cómo el proceso de tecnificación de lo humano sume el cuerpo en una fuente inagotable de control y a la medicina en un instrumento de sumisión, es su peor elogio. Ahora bien, Huxley también intentó dejar claro que no estaba defendiendo una postura antitecnológica, como todos nosotros. Aunque no tuvo demasiado éxito en librarse de dicho San Benito. Esa es la razón por la que dedicaría los últimos años de su vida a la redacción de Island, La Isla, novela verdaderamente utópica, o mejor, de un realismo optimista, donde la educación sigue siendo central, como en Un mundo feliz, aunque ahora para bien. En este sentido, en este último trabajo propondrá su idea de en qué consiste y hace posible una verdadera formación integral, intelectual y de la sensibilidad. Huxley sigue en esta última novela la misma estrategia que utilizó para redactar Un mundo feliz. Trata de establecer una narrativa donde el límite de las evidencias no impida la reflexión sobre el futuro, y compensa la falta de pruebas sobre lo que está por llegar con el valor de coherencia de los enunciados. Es decir, adopta un abordaje altamente interdisciplinar, que incluirá las consideraciones históricas y, atención, también estéticas. En este sentido, La Isla es un intento de apostar por el futuro, trabajando por un lado desde el todo y desde el fondo, y por el otro aunando lo objetivo y lo subjetivo. En Pala, es el reino donde se sitúa esta isla, se presenta una sociedad donde la atención médica es universal, pero no porque cuente con la tecnología más desarrollada, sino porque los ciudadanos han sido educados en el valor de la comunidad y de los derechos humanos. No solo, también han sido prevenidos contra el peligro de los ismos, el hedonismo, el consumismo, el populismo, el egoísmo. Para Huxley, este sería el único modo de inmunizarnos contra todas esas distracciones que impiden una reflexión seria sobre la relación entre la salud, el éxito y la felicidad. Luego, a largo plazo, de nuevo largo plazo, como fruto de esta educación, llegan al poder esa raza de políticos capaces de gobernar con sabiduría, de discernir entre los fines y los medios y de distribuir con justicia los bienes intelectuales y materiales. Huxley es consciente de que la mejor educación no garantiza la llegada de los mejores líderes, pero sí cree que es condición necesaria para ello. Y por último, no siendo su principal valor, encontramos que en la isla la tecnología permea todas las esferas del humano, incluida la espiritualidad. Este es el contexto en el que se menciona, por ejemplo, el uso de la medicina moksha. ¿Cómo le suena esta utopía? Les leo las caras y veo que efectivamente la propuesta suele parecer algo pueril, muy vaga. No da pie a planes estratégicos concretos o acciones directas de las que se puedan obtener evidencias evaluables. Lo digo yo que soy coordinador de calidad. Pero esa primera valoración, percepción moral o pálpito es síntoma del problema de fondo. Tiene que ver con cómo hemos sido educados. Educados en el gusto por compartimentalizar y en la impaciencia de los logros a corto plazo. Así lo reconoce el famoso astrónomo y divulgador Carl Sagan en una entrevista concedida a Charlie Rose en 1966. Dice, y abro comillas, hemos organizado una sociedad basada en la ciencia y en la tecnología. Y justamente esto que Sagan afirma con orgullo es lo que hace palidecer a Huxley. Esta discrepancia no impediría que Huxley coincidiese con lo que Sagan sigue diciendo a continuación, y abro comillas. Hoy nadie entiende nada de ciencia y tecnología. Y esta mezcla explosiva de ignorancia y poder, tarde o temprano, terminará explotándonos en la cara, porque ¿quién está dirigiendo la ciencia y la tecnología en una democracia donde el pueblo no entiende nada sobre ciencia y tecnología? Cierro comillas. Pues bien, Huxley replicaría a Sagan que el problema que acusa es inherente a la organización social de la que se siente tan orgulloso, porque una sociedad estructurada bajo meros criterios científicos solo va a ser capaz de forjar especialistas. Y desde la pura especialización no es posible entender qué es la ciencia, mucho menos qué pueda haber más allá de la razón matematizante, o diríamos ahora, en el contexto de la inteligencia artificial, que pueda quedar fuera del pensamiento algorítmico. Desgraciadamente, habitamos no en la isla de Huxley, sino en el polvorín de Sagan, que es también la sociedad en la que los ciudadanos caen en la ingenuidad de preguntarse
si con el boom de la inteligencia artificial alcanzaremos por fin la universalización de la atención médica, es decir, todos nosotros, incluido yo. Peor todavía, esta es la sociedad que espera que la introducción de la inteligencia artificial en las aulas, en la docencia, consiga mejorar la educación y llevarla a todos los rincones del planeta sin importar nacionalidad, cultura o situación económica. Para Huxley, la abominación de la desolación, la abominación de la desolación es esta creencia última en la educación, porque él propone que la solución está en la educación. Lo que vamos a conseguir configurando la educación en torno a la inteligencia artificial y no al revés, son unas escuelas y universidades aún más especializantes y por ello mismo aún más embrutecedoras. Más leña al fuego en el polvorín de la ignorancia y del poder. Muy bien, vamos a cambiar de tercio y pasemos ahora a analizar el fuego amigo, también llamado el fuego cruzado. Por el rostro de Huxley ven que la cosa se complica. En los años 50 del siglo pasado, Huxley se alegra de que los nuevos impulsos sociales surgidos contra el proceso de tecnificación social, que es también nuestro impulso, ahora estamos hablando de la década de los 50, es de la década de la generación Beat. Dice, bueno, fenomenal, aunque en ella detecto unos cuantos lobos con piel de cordero, especialmente en la academia. Vuelve a señalar. Vale. Son los que, por un lado, defenderán a ultranza el progreso tecnológico para matizar a continuación que sí que hay riesgos, pero que estos podrán ser vencidos fácilmente con meras charlas de concienciación. Eso sí, anunciadas a bombo y platillo. La historia se repite. Esta mañana hemos oído hablar del lavado ético. Yo no había escuchado nunca esa expresión, pero encaja muy bien aquí. Huxley no solamente se está refiriendo a quienes hacen trampa conscientemente, a quienes tratan de maquillar, utilizar las humanidades para maquillar. También acusa a los que benintencionadamente perciben el problema, pero no su magnitud. Describe sus iniciativas como mero barniz que solo maquilla el problema de fondo. A esto se refiere en la isla cuando escribe, y abro comillas, la cura que tienen para el exceso de especialización científica consiste en unos cuantos cursos más de humanidades. Y añade, no son más que otra forma de especialización. Medidas en las que se defiende un humanismo superficial, de boquilla, o como a mí me gusta denominar, un humanismo cool, que pretende nadar y a la vez guardar la ropa. Sumarse a la cruzada de las grandes esperanzas objetivistas, pero sin uniforme ni insignias, sin lucir el hábito del cientismo. No, lo que Huxley propone es una verdadera rehabilitación del humanismo. Eso sí, introduciendo algunas novedades. Por eso a mí me parece muy bien ese nombre que está cuajando en la academia, que es el del humanismo tecnológico. Vamos a llamarle así. Huxley prefiere el término de filosofía perenne, pero nos da igual. Quedémonos con el primer término, humanismo tecnológico. Dicha rehabilitación actualizada sería para él la única manera de prepararse para los horizontes de tormenta que se avecinan. Veamos las principales características de este humanismo. Primero, busca que entendamos el amplio papel y el gran poder de la tecnología y a la vez trata de que no perdamos de vista que se trata solo de medios. Esta doble aproximación comprensiva no es nada fácil de alcanzar. Gran poder, solo un medio. Gran poder, pero solo un medio. En segundo lugar, el humanismo tecnológico recupera y actualiza muchas de las tesis del viejo humanismo, que guarda todavía grandes tesoros en su haber, unos ya descubiertos pero olvidados y otros todavía por descubrir. Un ejemplo es la preocupación renacentista por promover en la población una educación integral que fuera capaz de generar un nuevo sentido común. Frente a los éxitos del especialismo, el viejo humanismo defiende la solo aparente mediocridad del diletantismo. La idea también aparece en la isla. Huxley describe, abro comillas, la superioridad palanesa como un arte que, si bien más elevado y mucho más valioso, puede ser practicado por todos. El arte de experimentar en forma adecuada, el arte de conocer, de conocer de modo más íntimo todos los mundos que como seres humanos estamos habitando. Cierro comillas. Que nadie se lleve engaño. De ese caldo de cultivo, sentencia, surgieron los grandes genios renacentistas, de esos diletantistas, de esos diletantes. Toda una lección para la nueva escuela del no liderazgo y del no éxito. Quiero decir que
Quizá vivimos demasiado preocupados por obtener el Premio Nobel de la Paz. Y así nos va. Por favor, ni nadie me malinterprete ni se sienta excluido. Podemos también decir lo mismo del Premio Nobel de Medicina, de la plaza de catedrático o del Oscar. Es igual. El asunto está en que para Huxley esta hoguera de vanidades, esta rat race, venga a justificarse en nombre de los ideales más elevados. No le parece la mejor estrategia para impulsar un progreso sostenible en el tiempo. En tercer lugar, el humanismo tecnológico atiende a nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿quién es ese animal con capacidad para cambiar su propia naturaleza? O incluso para poder destruirse a sí mismo, no solo como individuo, también como especie. Esta sí que es una cuestión nueva, asociada a la nueva tecnología. Por último, el humanismo tecnológico pone de relieve y compatibiliza una doble virtud, hoy fuera de toda corrección política. Para Huxley debemos enseñar a nuestros jóvenes a esperar lo mejor del hombre. Esto, bien, esto todo el mundo de acuerdo. Pero y aquí añade el asunto. Además, deben aprender a temer lo peor del hombre, adquirir la virtud del miedo. Huxley prefiere denominar a esta segunda virtud como la virtud del valor, aunque por supuesto no cree que se pueda forjar sin la experiencia de miedo. Así, dicha experiencia no la considera una emoción intrínsecamente negativa. El miedo informa de los riesgos próximos y también les otorga significatividad, importancia. El peligro objetivado despierta pocas conciencias, pero no así el peligro temido. El peligro temido. Después, una vez conocidas las causas del miedo, este, por supuesto, ha de ser eliminado, porque también Huxley reconoce que no se puede vivir en constante miedo. No está diciendo nada nuevo al respecto. La idea aparece ya en la obra Las leyes de Platón, en la diapositiva, donde el filósofo ofrece, al igual que Huxley, un modelo de ciudad en la que la prioridad es educar a los ciudadanos como ciudadanos. Y en este mismo contexto nos advierte Platón contra la educación que aísle a los jóvenes de todo miedo, o al menos de los grandes miedos, porque entonces es inevitable que contraigan el vicio de la temeridad. Según Platón, y abro comillas, esta temeridad inspira una seguridad indebida que llena el alma de mil bellas esperanzas, dándole una idea más ventajosa de su poder. Y por último, inspirándole una plena seguridad de hablar de todo como si de nada ignorara, y haciéndole de tal manera libre, de tal manera superior a todo temor, que sin detenerse dice y hace todo lo que le viene a la imaginación. Cierro comillas. Por eso concluye Platón, hay dos cosas en las que es preciso aguerrir nuestra alma. La una, no temer nada en ciertas ocasiones, y la otra, temerlo todo en otras. Concluye así con unas palabras dirigidas a los buenos ciudadanos y en particular a los buenos políticos. Es preciso, pues, que cada uno de nosotros no tenga miedo y sea a la vez temeroso. En fin, un auténtico elogio del valor. Y voy terminando. Y termino con tres conclusiones, tan obvias de alguna manera, pero también tan desatendidas. Al buscar la universalización primando la solución tecnológica, corremos el riesgo, en primer lugar, de deshumanizar la atención médica hasta el punto de causar daños globales irreparables. Y en segundo lugar, no menos importante, podemos estar entregando a nuestros gobernantes una herramienta sin precedentes con la que luego va a ser muy difícil desalojarlos del poder. Así que, tercero, tenemos que devolver a la educación su protagonismo, por encima de la innovación tecnológica y por encima de la ley. Como dijo esta mañana Ángeles Solanes, si el juicio se sostiene en la ética, si el juicio sostiene la ética, que el juicio sostiene la ética, podríamos añadir ahora, la ética se sostiene en la educación. De hecho, es como se gustaba llamarse a sí mismo Sócrates, un educador. Y no solo de las ideas, también de las emociones, un educador del carácter. Con la inteligencia artificial viene lo que se promete. No habrá con la inteligencia artificial, si viene lo que se promete, no habrá una regulación, legislación o filosofía que pueda servir de dique de contención. Porque la educación moldea el intelecto, pero también la sensibilidad. Y los derechos humanos dependen, nos guste o no, de una especial sensibilidad, de un especial sentido común. Quizá el más elevado. Alfabetización digital, quizá, pero cuidado. No se significa lo que hoy la mayoría de nosotros creemos que significa. No consiste en introducir las humanidades en las aulas,
no en humanizar la tecnología, que no es eso, por lo menos para Huxley y para mí, que es tan raro como decir que hay que reintroducir los manzanos en las manzanas. Es un error categorial. Esto no va de inteligencia artificial más ser humano. Esto va de seres humanos. Es lo único que no va a pasar. Porque el ser humano, sí, porque es el ser humano el que ha venido a quedarse. A mí me gusta también presumir de optimista. En la pantalla contemplan el más famoso aún Prometeo encadenado de Rubens, pintor, por cierto, de gran formación humanista. Aquí anticipa muy bien esa idea goyesca de que el sueño de la razón engendra monstruos. A la izquierda, los versos esta vez son de Unamuno, que canta a mi buitre, dice, al buitre de Prometeo, para cuando cese el Tenemos que ir pensamiento. acabando porque si no, Ya termino. se nos va el tiempo. Con Unamuno terminamos porque es un buen autor para terminar. Para cuando cese el pensamiento de regir a los mundos. Entonces, sin importar si de ciencias o de letras, todos, bromea Unamuno, todos pincherranas. Y ahora he terminado. Gracias. Muchas, muchas gracias. Imagino que desde el público tendrán alguna pregunta, si no, yo tengo unas cuantas. ¿No? Bueno, pues yo voy a lanzar la primera a don Rafael Amo. Usted ha introducido el concepto de mapa de la injusticia en la IA aplicada a la salud. Y también hemos hablado mucho de datos. Por un lado, ha hablado de los datos que se poseen, pero es súper importante no solo poseer datos, sino que estos datos sean datos fiables y datos que realmente tengan calidad, porque no es el hecho de tener datos porque sí. Por un lado, le planteo la dicotomía de si la sanidad está preparada para ampliar a una visión de datos que realmente respondan a una realidad constante y en la línea del tipo de injusticia que usted planteaba, ¿qué considera más preocupante? ¿La que proviene del diseño de algoritmos o la que se genera por su aplicación desigual en la sociedad? Eso hay que darle. A la primera, si la sanidad está preparada, por lo menos, no sé si ha entrado en vigor este año el Espacio Europeo de Datos de Salud. Y la legislación a propósito en la Unión Europea está generando una legislación que se llama el Espacio Europeo de Datos de Salud para que se puedan compartir de alguna manera los datos. Es decir, para que mi historia clínica, que está en mi hospital, yo pueda se pueda compartir con algunas condiciones, sobre todo con los usos secundarios de datos de salud, porque tú das tus datos para un fin, pero luego son utilizados para otro fin que no ha sido consultado. Ujú, Entonces, bueno, totalmente. ese dato secundario de los usos secundarios de datos de salud está siendo legislado en ese espacio europeo de datos de salud. Con lo cual, por lo menos Europa se está dando cuenta de que hace falta esa regulación, ¿no? Y esos datos, no solo datos, sino datos de calidad y bien ordenados, ¿no? O sea, Europa ya está, lo que pasa es que como volvemos a lo de siempre, Europa que es, empezamos a ser insignificantes en esto de la inteligencia artificial. Y segundo, que, si no recuerdo mal, ¿qué tipo de injusticia es la que Más preocupa, más sí. preocupa? Vamos a ver, yo siempre digo que los sesgos no me preocupan como injusticia, porque los sesgos son, los sesgos, todos tenemos un sesgo. Yo entro en clase y digo, ese me cae bien y ese me cae mal. Luego me tengo que corregir, pero sesgos tenemos todos de natural, ¿no? Entonces, de ese tipo de sesgos no. Eh, los que provienen de la falta de datos, esos son especialmente preocupantes. O sea, los que provienen de gente que se queda afuera, porque nunca va a formar parte de un sistema de salud, etcétera. Y los que provienen de la propia, de propia falta de transparencia o falta de explicabilidad o falta de robustez de los sistemas de inteligencia artificial, yo creo que se van a acabar corrigiendo porque una inteligencia artificial que que no gestione bien la falta de transparencia o la falta de explicabilidad o los otros requisitos técnicos va a acabar enfrentándose a problemas técnicos. Para mí, que no soy especialista en inteligencia artificial, pero, o sea, pero sí un poco en filosofía de la mente. Ujú. Si tú no corriges, pasa como en cualquier
como en cualquier mente, si tú no corriges errores en tu razonamiento o falta de explicación en tu razonamiento, vas a acabar generando bucles. Yo creo que los propios faltas de explicabilidad de una inteligencia artificial van a conducir a su bloqueo. Por eso ella misma se va a acabar corrigiendo. O sea, va a haber que corregirlos. En cambio, las injusticias que provienen de gente que no forma parte del mundo de los datos, esa es, como injusticia, es la más preocupante. Esto va un poco también en la línea de lo que siempre se dice, que la inteligencia artificial se va entrenando a sí misma y realmente al final corrige esos defectos y que va un poco en la línea, pero que igual lo que es la sociedad ya es mucho más difícil, ¿no? Que Claro. muchas veces tendemos a hablar de IA cuando en realidad el problema es mucho más profundo. Claro, claro. O sea, sí, o sea, efectivamente. O sea, la inteligencia, vamos, por filosofía de la mente o por lógica, más que filosofía de la mente, en este caso es lógica. La lógica, al final, si tú no eres capaz de explicar un punto de tu paso lógico, va a llegar el momento en el que no puedas dar el siguiente. Por tanto, las faltas de explicabilidad, a mi juicio, se van a tener que corregir Mm, de alguna manera. En cambio, los problemas, otra cosa es lo que se está rondando aquí toda la mañana y toda la tarde, la alfabetización, la falta de que la gente entienda qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, claro. y Mm. para que no se produzcan esas distancias. Sí, porque también hay mucha confusión. Estas mesas son especialmente interesantes porque parece que la inteligencia artificial ha nacido hace 2 días y lleva, como bien han dicho ustedes dos, desde los años 60 en funcionamiento y no es solamente la IA generativa, como puede ser ChatGPT, Copilot y todo esto, sino también hay aplicaciones muy importantes como son la medicina. Quisiera lanzarle una pregunta al doctor Luis Echarte. Usted ha hablado del humanismo cool y del humanismo tecnológico. ¿Cree que la incorporación de la IA en la medicina nos está llevando hacia un humanismo más profundo o más superficial? La pregunta es más difícil que Que la las- anterior. Entonces, vamos a Bueno, ver. estoy para ponerlos en aprietos, ¿eh? Sí, la inteligencia artificial está llegando a la medicina. Es decir, hace ya años que se utilizan no mucho, pero está llegando. Sí, entonces todavía es pronto para decir hacia dónde nos va a dirigir. Ujú, Sí. Se pueden hacer cosas extraordinarias si esa tecnología está bajo supervisión. Sí. Y de hecho, pues sobre todo en técnicas diagnósticas, ahora mismo, pues los resultados son realmente satisfactorios, ¿sí? En nivel predictivo, en detección, ¿verdad? De imágenes anómalas. Entonces, eso es innegable. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es a nivel estructural, ¿sí? A nivel global, es pronto para decir por qué sí o por qué no eh, nos puede, nos puede ayudar, nos puede perjudicar. Si observamos la inercia que llevamos, ¿sí? Que efectivamente la medicina está cada vez más volcada en los métodos diagnósticos, cada vez más volcada en las baterías también de tratamientos, pues, pues a lo mejor tiene razón el doctor Repullo y estamos tecnificando una medicina donde el paciente ya no va a un centro sanitario a encontrarse con el doctor García o con el equipo del CLIC de Barcelona, sino lo que va es a un sitio a tratarse con protonterapia. Y ujú. esto sí lo estamos encontrando ya. Yo quiero esto, ustedes están ofreciendo esto en su publicidad, yo quiero esto, pero usted no necesita esto, sí, pero yo quiero esto. Es decir, el modelo, el enfoque, ¿verdad? Puede cambiar. Todavía no, todavía esto es extraño, Bueno, ¿sí? poco, poco a Pero poco. Eh, Simplemente les quería lanzar una pregunta como conclusión que quiero que me contesten en un minuto, muy breve, porque se nos ha ido ya de tiempo la mesa. Si tuvieran que resumir en una idea la actitud que deberíamos adoptar frente a la IA médica, ¿cuál sería? ¿Prudencia, esperanza o vigilancia? Usted primero, sí. Muy breve como Es que no son conclusión. contradictorias. Una de las tres se puede tener las tres a la vez. Esa prudencia, vigilancia y esperanza. A ver, yo creo que es prometedor la IA en salud, sin duda ninguna, es muy prometedora. Entonces, lo que pasa es que las sociedades, o sea, yo suelo explicar en clase, es decir, desde los antibióticos para acá se ha producido una brecha que no existía.
Antes un rey se moría igual que un mendigo de una mala infección de muelas. Desde el 48 para acá ya no nos morimos de lo mismo los pobres que los ricos. Ujú. Su turno, señora Ver Icarte. en cuál sería la estrategia, diría yo, la estrategia. La estrategia sería explicar a nuestros docentes, tanto de pregrado como de grado, explicarles para que ellos entiendan y luego puedan explicarlo a sus alumnos por qué tienen que hacer ayuno de inteligencia artificial en las aulas durante la formación. Explicarlo. Es decir, hay que hablar de inteligencia artificial en las aulas, pero por qué su cerebro tiene que formarse no solamente en cómo elaborar buenos prompts, sino también en la memoria, en la correlación de datos, en la redacción de textos formales, porque hoy se habla mucho de el espíritu crítico, el criterio, manejarlo con criterio, como si el criterio fuera una manzana que sale del árbol y listo, ¿no? El criterio, el buen juicio, el sentido común surge por el entrenamiento de la memoria, el entrenamiento de la búsqueda de síntesis de textos, la elaboración de textos, aunque sean malos. Todo eso, la inteligencia artificial ya es capaz de hacerlo y lo hacen mejor que nuestros alumnos. Es así. Pero es que nuestros alumnos, al hacer eso, van a adquirir una serie de capacidades que la máquina no, que tiene que ver con esa intuición, con esa creatividad de la que nos sentimos tan orgullosos los seres humanos. ¿Sí? Esto lo explica muy bien en los años 30, igual que Huxley, cuando Ortega se te explica la falacia del primitivismo. Creemos que hemos llegado aquí, pues porque sí, ¿no? Hemos llegado aquí por mucho estudio. ¿Sí? Entonces, los TFGs, los TFMs tienen que volver a empeorar, porque han mejorado muchísimo con la inteligencia artificial. Tienen que volver a empeorar. Estoy convencida que todos los profesores universitarios de España opinan lo mismo. Muchísimas gracias al profesor Rafael Amo y al doctor Luis Echarte. Ha sido un placer contar con sus intervenciones y lo único ya para finalizar, agradecerles la visión que nos han dado y que tengamos todos claros que tanto delante como detrás de la inteligencia artificial siempre está el ser humano. Muchas gracias.